Érase una vez, como empiezan todos los cuentos que parecen buscar un final de felices por siempre, que en un pequeño pueblo del que no tengo memoria nació una niña, la segunda de un matrimonio joven que por cosas que aún desconozco con certeza fueron a parar al que para mí sería un pedacito del mundo tan alejado y tan cercano que me cuesta creer a veces que tal rinconcito pertenezca a Colombia. No porque sea muy diferente de lo que conocemos y que se dibuja en esa línea de tiempo de lo que era Colombia, sino porque a pesar de reconocer en las líneas de los relatos que se cuentan de este pedazo de mi historia, la historia misma de lo que era Colombia, su pobreza, grupos armados, etc., no reconozco ninguna de las realidades que recuerdo y aún así sea tan importante al mismo tiempo porque explica de manera vaga algunos pedazos de mi historia futura que sin este introductorio no tendrían mucho sentido. Así que esta parte de mi historia es en parte la historia de alguien más. Nací en los llanos orientales de Colombia, más concretamente en un pueblo llamado Puerto Rico, en el departamento del Meta. Por ese tiempo, en el año 1986, lo único rico de este pueblo era su nombre. Mi papá y mi mamá terminaron yéndose a este lugar a buscar trabajo. Allí vivían algunos familiares por parte de ambas familias, tanto la paterna y la materna, que supongo yo fueron los encargados de alentar a mis padres a arriesgar a buscar un sitio, un espacio en este territorio. Por esta época, los grupos al margen de la ley y las guerrillas ya existían, y eran en estos pueblos tan olvidados quienes impartían la ley y el orden. No había acueducto, energía, hospitales, pero la vida, según cuentan mis papás, era abundante porque las ganancias y lo que se movía en ese espacio provenían de la droga. Mi mamá y mi papá trabajaban de docentes en una pequeña escuela, según cuentan. Las condiciones de mi nacimiento fueron precarias. Las casas eran de bareque, patios amplios y techos de zinc que calentaban de la peor manera. Nací en una casa de este tipo, con una partera asistiendo a mi madre, una linterna y una vela en una noche muy tranquila. Mi mamá tuvo complicaciones en el parto, pero aún así vivió para contarlo. Según ella, cuando sentía que se desvanecía por la hemorragia fuerte que le sucedió al parto, sintió una tranquilidad infinita. Ella solo quería quedarse dormida y dejarse llevar por la liviandad y tranquilidad que experimentaba, cuando a mitad del camino me escuchó llorar y recordó que ahora tenía 2 niñas, mi hermana mayor que por este tiempo tendría 1 año y medio y yo que acababa de nacer. Sin más opciones de las que aferrarse, recordó un termo con aguapanela caliente que mantenía para los teteros de su hija y pidió entre susurros que le dieran un trago. Ella decía que eso fue lo que le devolvió la vida. Yo sigo pensando que fue más su naturaleza de madre la que hizo que se aferrara a la vida y no el vaso de aguapanela caliente. Pero bueno, ¿qué puedo refutar de algo que no recuerdo? Las cosas después de eso dicen que se pusieron más complicadas con la guerrilla, así que mi mamá insistió y convenció a mi papá para que acogiera a sus 2 niñas y se devolvieran para Cartago. Aquí me registraron como si hubiese nacido en este pueblo. Por condiciones de trámites y esas cosas hubiese sido, si no imposible, sumamente difícil que hubiese sido en ese pequeño pueblo. Aprendí a amar este lugar, a esta ciudad llamada Cartago como propia. Nunca me he sentido de este lugar más que de algún otro lado, aun cuando he tenido la fortuna de vivir en diferentes departamentos de nuestro país a lo largo de mi vida. Pero con este pedazo de mi historia, que es una historia misma de resiliencia, entendí después, cuando ya tuve uso de razón, por qué me gustaba escuchar los LP de mi papá con música del llano, donde zapateaban joropos y entonaban gritos melódicos de una música que no es muy reconocida que digamos y mucho menos por un niño.
Entendí por qué me atrae tanto entender las historias de la gente y empatizo con las historias de aquellos que hablan de desplazamiento, de violencia armada y de querer hacer algo por los demás así sea solo escuchar. Y también por eso mismo entendí que mi vocación de psicóloga, con énfasis en lo social, en entender narrativas, puede ser un pequeño atisbo de entender que en pequeña o gran medida, cercana o distante, todos los colombianos hemos sufrido, por decirlo de alguna manera, de las consecuencias de vivir en un país con violencia.